Estimados amigos, nuevamente en Plataforma Democrática, su programa donde analizamos desde un punto de vista plural las opciones y el derrotero de nuestra realidad nacional. En esta oportunidad contamos nuevamente con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput y Ángel Delgado en la conducción. Recordemos a todos ustedes que este programa se transmite por VHTV Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bueno, estamos ya prácticamente iniciando la segunda quincena del mes de julio. El día 28, como todos ustedes saben, además de ser el Día Patrio, donde se proclamó la independencia, 200 años, también coincide con la asunción de mando del nuevo presidente de la República. El problema es que hasta la fecha, por razones distintas, no tenemos la proclamación del ganador, aunque a decir verdad, por el conocimiento que se tiene, todas las impugnaciones, nulidades, apelaciones y demás mecanismos de cuestionamiento han sido ya resueltas, y han sido resueltas rechazando estas pretensiones, en cuyo caso la votación que escrutó la OMPE sería la válida. Sin embargo, en la medida que tiene que haber una suerte de proclamación oficial por parte de los jurados especiales donde las actas fueron objeto de impugnación, estas vuelven al lugar de origen, se hace la proclamación correspondiente e inmediatamente después el Jurado Nacional de Elecciones hace una suma y proclama al ganador. Sin embargo, esta decisión también puede ser objeto puede ser recurrida, puede ser objeto de una apelación y en consecuencia para que quede firme esta decisión de los jurados especiales y del Jurado Nacional tiene que pasar un lapso de 3 días. Bueno, estamos en ese escenario cumpliendo trámites un tanto ya burocráticos porque la verdad en cuanto a lo que el Jurado Nacional de Elecciones nos pueda decir ya no cabe sorpresa alguna. Tenemos a la luz de la mecánica de un jurado que se ha negado a llevar adelante una investigación sumaria que hubiera permitido salir de las dudas que están ahí presentes sobre el proceso electoral. Nos vamos a quedar con esa inquietud y eso va a repercutir sin duda en el nuevo gobierno. Pero en fin, estamos en esas, hay una situación de incertidumbre, la calle todavía sigue caliente, el último sábado ha habido caravanas, marchas callejeras y una manifestación en el Paseo de los Héroes Navales frente al Palacio de Justicia. En consecuencia, todo parece indicar que la proclamación del candidato no necesariamente va a aquietar las aguas, sino que la tensión, fruto de una suerte de polarización política y social, va a continuar significativamente y eso sin duda alguna marcará el derrotero de la gobernabilidad del Perú en los próximos meses con el nuevo gobierno, el cual por cierto ya está anunciando de modo extraoficial a los distintos posibles ministros y primer ministro que ocuparían las carteras gubernamentales. Estamos en ese escenario todavía de transición, hay ya una ruta más o menos delineada, pero falta la confirmación oficial de los... En ese escenario, yo quería preguntarle, empezamos por Víctor Andrés, ¿cómo ves tú el panorama en este momento político en relación a las cosas que hemos dicho, la tensión política en las calles, en un importante sector ciudadano y las decisiones que viene adoptando las instancias electorales al respecto? Víctor Andrés. ¿Qué tal? Bueno, no, has hecho una introducción muy amplia, sí. Corta pero amplia. Has hecho una reflexión muy aguda, precisa, en pocas palabras, pero que abarca casi todo el panorama que estamos viendo en este momento. A ver, yo creo que hay mucha preocupación por varios motivos. En primer lugar, hay una comunidad internacional que está desorientada. No digo que todos están creyendo que ha habido fraude en el Perú, pero sí están dudando de cómo se hicieron las elecciones en el Perú. Duda que nunca ha existido antes.
del año 1962, nadie ha dudado de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Nadie. Y quiero recordar que el año 85 atentaron Sendero Luminoso contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y aún así, con el presidente que era mi padre en ese momento, Domingo García Rada, su lecho de moribundo en el hospital de policía, se proclamó al presidente ganador, en ese momento Alan García, y nadie, a pesar de que no había titular, faltaba una persona en el jurado, de los 5, eran 4, nadie dudó de los resultados ni del proceso limpio que se llevó en ese momento, a pesar de que entre el 80 y el 85 hubo que hacer un nuevo registro electoral, una nueva libreta electoral, que hoy día está reemplazada por el DNI, que lo maneja la RENIC. La RENIC en esa época dependía del jurado. Hoy día es independiente y por lo tanto hace muchas cosas lo que le da la gana. Entonces, y el año 80, el jurado del año 80, que llevó las elecciones y que nadie dudó de ellas tampoco, lo presidió Ulises Montoya, tengo entendido, creo recordar, y era un jurado que venía desde atrás. Durante 12 años de dictadura militar no había prácticamente trabajado, pero existía el jurado, ¿no? Existía el jurado, y sin embargo con Leodoro Romero Romaña de presidente, y sin embargo nadie tampoco dudó de que ese jurado, que no había sido tocado durante los 12 años de dictadura militar, y que habían habido elecciones el 78 para la Asamblea Constituyente, nadie inclusive dudaba de su imparcialidad. Hoy día sí se duda de eso. Y esa duda no se ha despejado ni se va a despejar, por lo que Ángela acaba de decir en este momento, y se demuestra además que ya el proceso no sirve, que ya el hecho de romper los votos y no analizar votos sino actas, ya ese proceso ya no existe, ese proceso se debió cambiarse. Y pensar que por 41.000 votos ganó PPK Keiko hace 5 años y ahora por 44 Keiko también pierde, me puede hacer pensar lo mismo. Es decir, que la gente estuvo con PPK, todo un sector antifujimorista estuvo con PPK en el 2016 y ganó por un pelo. Y ahora todo el sector antifujimorista también está contra de Keiko, por supuesto, y ha ganado por un pelo. La pregunta es si el pelo es el mismo o ha cambiado. Y entonces estamos hablando de que hay irregularidades y hay fraude, pequeño, grande, no se sabe. Pero nadie puede manejar 88.000 actas, pero sí se pueden manejar 200 actas, 2.000 actas. O sea, hay organizaciones que pueden manipular 200, 800, 1.000, 2.000 actas, quizás hasta 8.000 actas, quizás el 10% de las actas se puede manipular. Lo que no se puede hacer es manipular el 100% de las actas. Pero cuando entramos a una segunda vuelta y se ganan por pelos, evidentemente los que ganan por pelos pueden tener esa facultad dañina, tóxica, delictiva de modificar actas, porque modificando las actas modificas la mesa. O sea, la modificación de una acta es más sencilla que modificar 300 votos. Sí, lo haces en un acta. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces yo creo que el sistema hay que cambiarlo. Lo que me llama la atención es que los que participaron en el 2016 en esta elección, que se ganó por un pelo, se perdió por un pelo, no hayan tenido 5 años en una mayoría parlamentaria para cambiar el sistema, modernizar el sistema, que tuvo su momento de auge o de perfección, pero que no lo tiene en este momento. Y ese sistema obsoleto, tan rudimentario, tan elemental, que pudo rendir efectos en ese momento, ahora ya no tiene mucho sentido, ahora es muy fácil para poder modificar. Y eso es lo que está pasando ahora. Esa duda, con esa duda vamos a ir a una proclamación, y por lo tanto la proclamación nace de alguna manera con signos de interrogación que pueden ser funestos para el próximo gobierno. Bien, interesante reflexión, porque claro, nos lleva a cuestionar el sistema que nosotros adoptamos a comienzos de los años 60 y que se consideró una modernidad en su oportunidad, porque ya no había necesidad de trasladar las ánforas con los votos a un lugar de acopio y que en el camino pudieran hacerse los cambiazos, sino el escrutinio en mesa eliminaba esa posibilidad, pero siempre el ingenio
o el mal ingenio de la gente se da maña para poder sacarle la vuelta a los mecanismos más idóneos y perfectos. En fin, ahí hay un debate que hay que dar, habrá que analizarlo a la luz de los acontecimientos, porque efectivamente cuando la distancia es tan pequeña, estas pequeñas variaciones o irregularidades tienen consecuencias totalmente significativas. Muy bien, yo quería preguntarte a ti, Juan, ¿cuál es tu punto de vista? En fin, vamos, ya que quiero salir un poco del tema propiamente electoral y al proceso político que viene después. Una vez proclamado Castillo, o en paralelo a ello, el otro momento importante en el proceso de constituir un régimen va a ser sin duda la formación del Parlamento. Las juntas preparatorias serán convocadas seguramente ya la próxima semana, y como saben los amigos que nos escuchan, las juntas preparatorias tienen como objeto el instalar el cuerpo legislativo propiamente dicho, elegir a la directiva que va a la directiva del Congreso, a la mesa directiva del Congreso, que va a recibir al nuevo mandatario para tomarle el juramento de ley. Bien, ¿cómo ves tú este escenario? ¿Cómo ves tú, a la luz de las correlaciones en el Congreso, cómo ves tú este proceso de juntas preparatorias, de instalación del Congreso y de elección de una mesa directiva? ¿Eso es significativo? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Qué posibilidades existen al respecto? Bueno, mis saludos, Ángel. Un abrazo también para Vitocho, que se reincorpora al equipo. Mira, yo veo las cosas con una percepción muy política y desde el punto de vista de la oposición, ¿no? Yo quisiera empezar señalando que me auno a la preocupación de Vitocho, que el próximo gobierno va a empezar definitivamente con una vulnerabilidad producto de su poca diferencia con Keiko Fujimori, pero también tengo que señalar que en el caso de Keiko Fujimori todavía no entienden lo que está pasando y en muchos sectores de la llamada oposición a Pedro Castillo. Yo creo que la serenidad de Pedro Castillo se sustenta en la ideología, ¿no?, leninista, en la forma de ser del leninismo, más que marxismo, de los hechos consumados. Ellos están esperando con serenidad que se proclame a Pedro Castillo en los próximos días, con lo cual ya se marca un hito irreversible desde mi punto de vista, al menos en el corto plazo. Y en segundo lugar, a la instalación del Congreso. No olvidemos que este 24 de julio ya juramentan los nuevos congresistas, con lo cual todos los actuales dejan de tener protagonismo y las acciones que vienen emprendiendo empiezan a ser acciones ya estentorias, ¿no?, ya fuera del lugar. Entonces, adquiere un papel importante, creo yo, el tema de la mesa directiva. No es porque esté presente Víctor Andrés, pero yo creo que la presidencia del Congreso tiene que recaer en un partido como Acción Popular. ¿Y por qué? ¿Por qué sustento eso? Sé que en las últimas horas, personas de Perú Libre quieren de todas maneras la presidencia del Congreso. Ese sería un error gravísimo para Perú Libre. No puede ser que con una diferencia de tan solo 40.000 votos, ellos aspiren a tener la presidencia del Parlamento. Ellos han llegado a tener las curules que tienen 37 sobre la base del 19% de los votos. Y por otro lado, no puede haber una hegemonía en el Estado, teniendo el poder ejecutivo y el poder legislativo a la vez. Ese sería un gravísimo error que socavaría, creo yo, la presidencia del mismo Pedro Castillo si es que este es proclamado. Por eso creo yo que la presidencia tiene que recaer en un partido que tenga tradición democrática, que tenga oficio político, que no sea un partido surgido solamente en el último proceso electoral y que pueda generar las condiciones para darle una estabilidad al Parlamento. Y en ese sentido no veo a otro que a Acción Popular y en segundo lugar y un poco lejano a Alianza por el Progreso, pero parece que este último no quiere formar parte de la mesa directiva. Interrumpo, Montoya está siendo voceado como cabeza para ocupar la presidencia. ¿Qué te parecería? Mira, yo no creo, yo respeto a los militares, al almirante Montoya, al general Roberto Quiabra, pero ellos son militares, pues, son miembros de las Fuerzas Armadas. Yo la verdad no veo a un militar como presidente del Congreso.
Más aún cuando acaban de pasar al retiro y siguen teniendo una forma de ser muy castrense en lugar de muy política. Además sería provocador, pues, que pongan Claro. al almirante Montoya o a Roberto Chiabre, presidente del Congreso, teniendo a Bermejo al frente, a Guillermo Bermejo al frente, pues sería absolutamente provocador para Perú Libre y eso generaría aún mayor inestabilidad. Aparte que se ha visto en los últimos años que independientemente de sus cualidades personales, yo en lo particular tengo respeto por Otto Guibovich y conozco también a Daniel Urresti, pero su paso por el Parlamento no ha sido estelar, ¿no? No ha sido excepcional. Mira cómo ha desaparecido Daniel Urresti, que ofreció cambiar el Perú, ofreció cambiar la Constitución, ofreció cambiar todo. Ahorita es un NN de la política, el señor Urresti. No ha hecho nada en el Parlamento. Entonces, una cosa es ser un buen militar y otra cosa es ser un buen político. Yo en ese sentido, con el respeto que le tengo a las dos personas que he mencionado, Montoya y Chiabra, no están pues para presidentes del Congreso. Sería un acto provocador, sería un acto suicida, no tienen oficio político, no pueden generar los puentes, han tenido actitudes altisonantes, tienen frases estentorias, propias del ámbito castrense, pero no del político. Ahí requerimos a otro tipo de persona, que creo yo tiene que tener experiencia parlamentaria, experiencia política o militancia para que le permita tender puentes. Podría ser el caso de Mari Carmen Alba, en el caso de Acción Popular, o de Eduardo Sarguán, en el caso de APP, ¿no? Gente, ambos personas con oficio político, pero de ninguna manera pues el señor Chiabra ni el señor Montoya. Sería completamente provocador y generaría aún más inestabilidad. Ahora, yo en lo personal, si estamos hablando en términos de Estado, de análisis político imparcial, de objetividad, de hechos consumados, no vería mal que una de las vicepresidencias esté ocupada por Perú Libre, siempre y cuando no estén en la presidencia del Congreso. Ellos podrían ocupar la primera vicepresidencia, que dicho sea de paso, fue la fórmula de Carlos Ferrero, cuando en el año 2000, cuando asume la presidencia del Congreso, cuando era presidente Valentín Paniagua, hizo con un sector del fujimorismo con Absalón Vázquez, ¿no? Para que de esa manera se pudiera incorporar un sector opositor y que no se genere una mayor inestabilidad y el Congreso tuviera la estabilidad necesaria para darle los votos necesarios a Valentín Paniagua. O sea, es el momento de la política. Y eso no va a quitar, por si acaso, el hecho de que haya estabilidad en el Parlamento no va a quitar que el gobierno de Pedro Castillo siga siendo muy vulnerable. Pero alguien pues tiene que ser el ancla en este país que en estos momentos marcha a la deriva. Porque si a eso le agregamos las marchas que hay en las calles, desde mi punto de vista, sin ningún objetivo, que siendo entusiastas y conducidas por personas de buena voluntad, no tienen ni un objetivo. Yo creo que si el objetivo fuera convocar a nuevas elecciones, otro sería el cantar. Pero yo les pregunto a ellos, ¿cuál es el objetivo? Que gane Keiko, que Keiko sea presidente. ¿Y cuáles son las pruebas o cuáles son los elementos que te llevan a eso? No saben qué decir. Encima, en esas marchas no hay actores políticos protagónicos, no hay congresistas. El éxito de la marcha de los 4 suyos fue porque al frente estuvo todo el Congreso elegido. O sea, y el Congreso anterior. O sea, y hubo políticos de fuste que ya le daban una connotación de respaldo político contundente a lo que significó la marcha de los 4 suyos, y estaba encabezada por el mismo Alejandro Toledo, con los principales líderes. No con Belaúnde estuvo presente. Belaúnde estuvo, claro, no con personas de segunda o tercera división. ¿No? Entonces, ¿ahora qué vemos? Que los congresistas electos están al margen de estas marchas. Los congresistas que pertenecen al actual Congreso se han también mantenido distantes y los líderes de la oposición mandan pues a sus delegados, ¿no? ¿Por qué? Porque el fujimorismo no convoca y porque el fujimorismo ha demostrado que no ha tenido la capacidad de convocatoria política para enfrentar a Pedro Castillo. Y si estamos en este problema es por Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Si ellos no le hubieran quitado el piso a Manuel Merino, no estaríamos pasando esto, pues. Yo recuerdo la conferencia de prensa donde ella sale a decir, Manuel Merino tiene que renunciar. Y con eso, desde el momento que ellos le dan votos a Merino para que sea presidente y luego le jalan la alfombra, pues lo están condenando a la caída. Entonces, como no ven más allá de sus narices, ahorita estamos en el trompo que estamos, entonces ya estamos en una situación de hechos consumados. Por eso considero que la presidencia del Congreso tiene que estar en manos de la oposición y no de Perú Libre. Perú Libre puede participar de la mesa, pero de ninguna manera ocupar la presidencia. Y para la presidencia hay personas que creo yo
que viniendo de Acción Popular como Mari Carmen Alba, o de APP como Eduardo Salguana, o de alguna otra agrupación que tenga alguien con experiencia política, se podría tejer un grupo, una alianza que le dé cierta estabilidad. Porque para finalizar, ya estamos en términos de hechos consumados. La serenidad de Pedro Castillo es porque está esperando la proclamación. El Congreso juramenta y todo lo que estamos viviendo tiene que pasar a otra etapa. Ya no de nuevas, ya no de pretender de que ha habido fraude, sino querer o no que haya elecciones y sobre la base de la legitimidad o no. Pero el tema es que las marchas en las calles no tienen un objetivo claro, de ahí que no tengan ningún efecto en los acontecimientos que vamos a empezar a ver desde esta semana. Bien, muy interesante. Mira, creo que la reflexión sobre el Congreso, su composición y sobre todo si debe convertirse, como sostienen algunos, en una suerte de valladar, de muralla contra las pretensiones de Castillo, y por lo tanto elegir un Congreso con una mesa directiva confrontacional, o sea que en el Congreso se reproduzca la contradicción que se ha expresado en el plano electoral y social también, ¿no? Donde bloque contra bloque, dos trenes que chocan y provoca pues la colisión que estamos nosotros sintiendo, viviendo incluso. Bien, ese es un tema que hay que verlo. Juan, tú lo que estás planteando es, por el contrario, un Congreso que distante del Ejecutivo, pero tampoco que sea antagónico al mismo, porque claro, el almirante Montoya sería, digamos, el representante más conspicuo de una posición absolutamente contradictoria. Él viene participando en las marchas y lo demás, ¿no? Mira, más eficaz es un político que con formas sea firme, que un político que sea, que tenga un vozarrón y luego no tenga ningún tipo de resultado. O sea, ¿quién era Talleyrand? ¿No? ¿Quiénes son los grandes diplomáticos, los grandes, no? Henry Kissinger. ¿Acaso Henry Kissinger te la cortaba para la salida? ¿O te convencía? ¿No? Entonces, claro, volvamos a la gran política. Por eso es que he mencionado a políticos con oficio, con experiencia, que pueden tener un buen respaldo en su entorno partidario, que les pueden dar buenos consejos, como la señora Mari Carmen Alba, que creo que es la que está yendo por Acción Popular, o Eduardo Salguana, que fue un buen parlamentario entre el 2001 y el 2006. Nosotros necesitamos políticos convincentes, que obtengan resultados, no políticos que entren a la confrontación y que no tengan... Míralo el caso de Daniel Urresti o el señor Olivares. ¿Qué ha hecho Olivares en el Congreso aparte de salir fumando no sé qué cosa? Y juraba que iba a cambiar todo sobre la base de la amenaza. Y es otro NN. Entonces, no, reencontremos el camino de la política. Okay. Interesante, entonces yo creo que sobre eso conversar contigo, Víctor Andrés, o sea, ¿qué tipo de Congreso necesitamos ahora para enfrentar la situación complicada que tenemos con los problemas de legitimidad y todo lo demás que ya sabemos? ¿Qué tipo de muy bien, yo estoy de acuerdo con Juan Cheput. Bueno, estamos de acuerdo en muchas cosas, no siempre, por supuesto. Sí es. Tiene que haber diferencias, si no sería muy aburrido. Pero en este caso estamos de acuerdo. Yo creo que hay muchos errores, ¿no? Que vienen de atrás. No haber permitido que se cree un Senado, por ejemplo. Es decir, porque el Senado y los diputados tenían diferente votación. Hay que recordar que el año 80 Belaúnde tenía mayoría en diputados, pero no en el Senado. Claro. No en el Senado. Entonces, ha podido pasar eso ahora, que un partido tenga mayoría en una cámara y no en la otra, y las cámaras se contraponen, hacen contrapeso entre ellas mismas. Así es. Entonces, no necesitan, pues, el señor Sagasti ha observado 100 leyes, leyes aprobadas por este Congreso unicameral en los 6 o 7 meses que tiene de gobierno. 100 leyes, es un récord. Es un récord. Entonces, eso significa que el sistema parlamentario nuestro está cojo por el fujimorismo que lo implantó en su momento, pero que no quiso cambiarlo hasta hace poco, que recién se animó a aceptar una segunda cámara, pero yo he estado desde el año 2006 en el Parlamento y nunca pude encontrar buena voluntad de la bancada fujimorista para crear el Senado, nunca. Al final sí, pero claro, Vizcarra
a última hora se opuso por una estupidez, por una reacción de un tema de cuestión de confianza. O sea, realmente Vizcarra le ha hecho un daño al país y a la política tremenda. Yo creo que lo que decía Juan es cierto, la política es demasiado importante para dejársela solamente a los militares. Sí es. Y la guerra también. Y la guerra, bueno, la guerra tiene que participar los diplomáticos, ¿no? Pero es demasiado importante. ¿Por qué? Porque yo reconozco la calidad y la honestidad y el carácter y la firmeza de los militares que han sido elegidos. Todos son a uno, a mi modo de ver. Quiabra lo conozco de que fue decán del presidente Belaúnde, ahí lo conocí, he tratado con él varios años, y a Cuetos lo conozco de lejos, pero sé que es un marino muy distinguido, como Montoya también, por supuesto que sí, son muy distinguidos, y Zapata, por supuesto que también es casi un héroe de la democracia. Urresti, un desastre, pues Urresti es un matón de barrio, ¿no? Nunca debió llegar al Parlamento. Pero en todo caso, esto lo hace por propia formación profesional, independientemente de la calidad de la persona. Los militares son poco flexibles, poco dialogantes, más impositivos. Es su propia formación, es su propia formación. Yo he sido cadete naval y lo puedo certificar. Entonces, ponernos en un momento que necesita haber diálogo al mando del Congreso, yo no sé si sería lo más aconsejable. No sé si sería lo más aconsejable. Yo creo que mejor es una persona que pueda dialogar. Lo que pasa es que en el Congreso nuevo, no, gracias a Vizcarra, no hay políticos de peso, de experiencia, ¿no? No hay. Pocos son los que algo de experiencia tienen, no mucha, pero pocos son. El resto son todos imberbes, son todos nuevos, son todos recién llegados, son todos novatos, muy respetables, pero novatos finalmente, en política por lo menos. Y entonces eso va a dificultar las cosas. Pero el señor Castillo va a ser elegido, evidentemente. No me cabe la menor duda que en eso va el jurado. Hoy día escuché a un abogado de Perú Libre decir que iban a denunciar a los abogados que obstruían la justicia electoral, a esos que estaban apelando y apelando y apelando a las impugnaciones. Yo me pregunto, ¿por qué no denuncian los abogados que evitaron que el colegio de abogados nombre a un miembro del jurado nacional de elecciones? El jurado no puede, nunca debió empezar a trabajar con 4 miembros de 5, nunca. La Constitución habla de 5, dice 5 miembros, dice la Constitución, el artículo 178, 179, 5 miembros, nunca dice 4. Bueno, eso se ha vulnerado. Entonces, en el Perú estamos acostumbrados a que todo se vulnere. Fíjense ustedes, la presidenta del JNJ, ¿no? Del Junta Nacional de Justicia, tiene 75 años, fue elegida con 74, ha cumplido 75 y no se va. A pesar que la ley dice que para ser miembro del JNJ necesitas tener más de 45 años y menos de 75. Y ella lo cumplió, pero dice, no, yo me quedo. Yo me quedo, ¿por qué? Porque fue elegido con menos de 75, unos meses menos de 75 años. Así, bueno, si fue elegido, mala suerte, se va usted a los 75 años, pues, porque no puedes tener más de 75 siendo miembro del jurado. Ella no, ella interpreta que la edad planteada en la ley, no todas las leyes hablan de edad, esa sí la hablan de 75 años, sí, para ser miembro, pero ella interpreta que es para postular ser miembro, no para ser miembro, sino para postular. Y ella ha postulado de 74 y medio, ahora tiene 75, se queda. O sea, qué gracioso. O sea, así se quedan todos entonces. Entonces, estamos en un momento de que las instituciones están todas manejadas de manera con un sesgo político determinado. Si eres de un sector, te permitamos todo, pero si eres del otro sector, te aplicamos la ley. O sea, la famosa frase de Benavides que se la achaca a otros gobernantes en otras partes del mundo, también pues a Porfirio Díaz, ¿no? O sea, a mis amigos, todo. A mis enemigos, la ley.
¿no? Y Perón decía, a mis enemigos ni la justicia les aplico, ¿no? Decía Perón, algo más. Pero en todo caso, ese tipo de frases de dictadores se están aplicando ahora a supuestamente demócratas. Y yo creo que eso es fatal. Ahora bien, en el caso que no hemos tocado, que yo creo que va a influir mucho, es el caso de Cuba. Va a influir mucho en el Perú porque se supone que Perú Libre, sobre todo el dueño de Perú Libre, el señor Cerrón, es un hombre formado profesionalmente e ideológicamente en Cuba. Y Cuba es un tema gravísimo. Cuba ha cometido el error, a mi modo de ver, de no adaptarse a los nuevos tiempos después del fallecimiento de Castro. Castro era una figura muy grande, físicamente y políticamente era un hombre que sobresalía en la Cuba, ¿no? O sea, la isla era pequeña para él, ¿no? Él era un personaje muy interesante. Yo estuve con él 3 horas hablando en su despacho a solas de la realidad latinoamericana. Era un hombre que conocía muy bien, un hombre brillante, inteligente, y que hizo lo que hizo. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero hizo lo que hizo. Pero una vez muerto Castro, que murió en su cama, en honor a multitudes, como lo hizo Franco, como lo hizo Perón, como lo hicieron algunos dictadores, no todos pueden morir en su cama. No todos pueden morir en su cama. Ceausescu no pudo morir en su cama. Somoza no pudo morir en su cama, etc. Pérez Jiménez no pudo morir en su cama. Batista no pudo morir en su cama en honor a multitudes, a eso me refiero. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el tema de Cuba, que yo creo que empieza recién y que va a terminar en un régimen diferente, no se sabe cómo, pero va a terminar un régimen diferente, porque ya la presencia de Castro, que era un imán, era gravitante, era un líder que influía en su pueblo, evidentemente, eso ya no existe, es una figura irrepetible, ya no existe, por lo tanto, me parece que eso va a influir mucho en lo que va a pasar con el régimen peruano, que de alguna manera está ligado a Cuba. Entonces yo creo que eso también va a ser importante. Y finalmente, para terminar, yo quiero decir lo siguiente, yo creo que acá, después de la programación, empieza otro tipo de política, ¿no? Y la política se va a desarrollar en los medios, en la calle, en el Congreso, y dependerá mucho del talento que pueda tener el señor Castillo, que pueda tener. De él dependerá. Si él quiere imponer su programa, imponer a su gente, imponer sus cosas, va a ir al fracaso. Si él se allana, abre las puertas, convoca a todos y empieza a gobernar con cierta racionalidad, evidentemente puede durar. O sea, el problema de Castillo es cómo se mantiene el poder. Él tiene que ganar la legitimidad que no la ha ganado en las urnas, la tiene que ganar en su actuación, día a día. Y ese es un problema que no todos pueden asumir con responsabilidad y con éxito. Bueno, sin duda. En síntesis, el Perú, creo yo que hay una sensación muy generalizada que se siente sentado en un volcán que puede erupcionar en cualquier momento. Hay eso se percibe en el ambiente, hay un ambiente muy cargado, todo lo demás. Y claro, el siguiente tema, luego del jurado y todo lo que hemos visto, es el tema del rol del Congreso de la República. Juan ha optado por señalar la necesidad que este Congreso exprese el equilibrio que hoy día el país necesita para no ir pues a una hecatombe. Correcto. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que dice Víctor Andrés, de que no tenemos en el Congreso dirigentes, líderes destacados, justamente por culpa de Vizcarra y todas estas reformas caviares que se han hecho con un propósito de debilitar conscientemente las instituciones, vamos a tener gente que podrán ser honorables e importantes, pero neófitas en el manejo complejo de la política, sobre todo en un momento tormentoso, proceloso como el que vivimos. Yo quería preguntarte, en el caso de que no se pueda dar esa composición que tú señalas, Juan, que sería el ideal y que yo subrayo y comparto, creo que en medio de la dificultad, esa sería, digamos, la alternativa mejor para poder recomponer el rumbo. ¿Qué pasa si la polarización, digamos así, a la bruta, se sigue imponiendo y en el Congreso se refleja también esa misma tensión que ya la hemos visto en la segunda vuelta, en los comicios, en el escrutinio y en las calles también? ¿Qué sucedería
si, digamos, no se consigue un Congreso con una mesa, con un relativo consenso, no en manos de Castillo, que pueda establecer un diálogo productivo entre los poderes? ¿Qué escenario tú dibujas? Porque eso también puede pasar, o sea, mucho cuidado. Una cosa es que nosotros pensamos y dibujamos idealmente, y otra cosa es la dura y difícil realidad más allá de nuestras aspiraciones y lo que pensemos. ¿Cómo ves tú un panorama en ese, si es que no se logra un Congreso como el que tú has definido, sino por el contrario tenemos un Congreso que refleje, inclusive de modo más crudo y brutal, la polarización que existe en la sociedad? Bueno, yo creo que el Congreso que empieza en pocos días ya es un Congreso absolutamente fragmentado y debilitado. Y como bien ha señalado Víctor Andrés, es un Congreso de novatos. Y los puedes ver en forma diaria con sus declaraciones o la famosa visita a la OEA sin haber pedido cita, ¿no? A la cual fueron 2 o 3 parlamentarios y lamentablemente hicieron un papelón. Entonces, esa falta de oficio político se va a notar desde los primeros días. Por eso es que yo mencionaba a 2 personas que teniendo experiencia política podrían en algo tratar de minimizar los efectos perniciosos de esta pésima reforma política de los mal llamados notables que impulsó Martín Vizcarra, que nos ha llevado a este mamarracho institucional que estamos viviendo. Ahora, si hay polarización, si por A o B razones se elige a un militante de Perú Libre o alguien representante de una derecha que exige una serie Renovación Popular, por ejemplo. De Renovación Popular, el almirante Montoya o alguien castrense, pues yo creo que vamos al desastre muy rápidamente. No tengo ninguna duda. El Congreso, que es un poder fundamental, se convertiría en una entidad inútil y caótica. No habría acuerdos ni siquiera a nivel de comisiones. No se podrían establecer los puentes necesarios con el Ejecutivo para determinadas acciones. Y yo creo que el desencanto pasaría rápidamente a la opinión pública, pues no olvidemos que los medios de comunicación se acaban de volver a alinear con Pedro Castillo. O sea, ¿por qué? Porque Pedro Castillo ya está cometiendo un grave error de partida. Hay 2 rumores en el horizonte que yo creo que serían el inicio de la catástrofe para el mismo Pedro Castillo. Un gabinete que no tiene nada de multipartidario, convocado fundamentalmente sobre la base de personas vinculadas a la izquierda, todas ellas, ¿no?, caracterizadas por ser inútiles en sus campos, y otra que es heredar al actual gabinete, que sería peor aún, porque este es más inútil que el actual gabinete Sagasti no puede haber. O sea, esas 2 opciones que se están barajando bajo el pretexto de la transición, que no se ha podido realizar adecuadamente, serían el origen de la caída de Castillo. A diferencia de Keiko Fujimori, en lo cual sí tengo que reconocer que desde un momento planteó un gabinete multipartidario, lo que está haciendo Castillo es encerrarse en la izquierda, encerrarse en aquellas personas que han copado el Estado desde 2011 con sus canonjías, sus prebendas, sus consultorías, y quieren insistir en eso. Por lo tanto, yo creo que ahí está la semilla del desastre. Ya está instalada. No tengo ninguna duda de la inutilidad de todas las personas que se están voceando. Así, ninguna duda de la inutilidad de las personas que se están voceando. Pero por otro lado, por eso como pienso en mi país, creo que el Congreso tiene que hacer algo, ¿no? De ahí la posición que tenía para que esto se derive en personas de partidos que puedan darle algo de estabilidad al país. Pero tal y como se está mostrando Pedro Castillo, yo creo que vamos al desastre. Por lo tanto, la desafección ciudadana está a la vuelta de la esquina. Y no nos olvidemos que el señor Castillo no va a tener luna de miel. Es una persona a la cual se le va a exigir resultados inmediatos. ¿Por qué? Por las exigencias del país en materia económica y sanitaria. Y el gobierno de Sagasti no está haciendo absolutamente nada, aparte de la inercia de la vacuna, para concientizar a la gente sobre los peligros de la tercera y cuarta ola que ya está en Europa y en el mismo Estados Unidos y en países latinoamericanos. Entonces, toda esa herencia la va a recibir Castillo con personajes vinculados a la izquierda, que donde han estado gobiernos regionales, municipales o ministerios, han sido perfectamente incapaces e ineficaces. Ese es el Perú que tenemos a partir del 28 de julio. Por ello se votó, democráticamente tenemos que respetarlos, pero yo creo que estamos viviendo la antesala del desastre. De allí que mi esperanza está en que el Parlamento tenga algo de tino y elijan a una persona que no sea de Perú Libre, ni alguien con pasado castrense, y sí alguien con algo de experiencia política, que es lo que se necesita.
Bueno, efectivamente, eso es, creo que es nuestro mejor deseo. Yo comparto esas visiones. Creo que es importante. Este es un debate que vamos a tener que continuarlo necesariamente cuanto antes, porque ya yo creo que hay que poner ya un punto final. O sea, el tema electoral va a gravitar, pero ya no podemos hablar de respeta mi voto y esas cosas, porque creo que ya se corresponde a una etapa anterior. El Congreso, cómo se define y su papel y su futuro, creo que es un tema central, pero eso ya tenemos que dejarlo, el tiempo ya nos ha ganado. Yo quería agradecerles a ustedes dos por su presencia y su participación, y a los amigos que nos están escuchando, nuevamente agradecerles también por el seguimiento que nos hacen, y esperemos que estos comentarios sean útiles y de beneficio para que ustedes puedan adoptar una propia opinión y posición al respecto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.